Bueno, pues vamos a continuar con el estudio del libro Del cielo y el infierno de Allan Kardec. En la clase de hoy estudiaremos las comunicaciones del espíritu Ferdinand Bertin. Perdonadme por la pronunciación, como siempre digo, no se me da bien el francés. Eh, y el estudio de ese espíritu lo vamos a encontrar en la segunda parte del libro, en el capítulo cuarto, que corresponde a los espíritus sufridores. Bueno, comencemos este estudio retrotrayéndonos a la ciudad de El Havre, en Francia, en el siglo XIX, donde un medium evocó al espíritu de una persona a la que él conocía y el cual respondió de la siguiente manera. Dice, deseo comunicarme, pero no consigo vencer el obstáculo que hay entre nosotros. Me veo obligado a dejar que se aproximen a vos estos desventurados que sufren. Bueno, es obvio que en aquella sala donde se estaban realizando estos estudios, ¿no? Bueno, este trabajo mediúmnico, no solo se encontraba el espíritu de la persona a la que se quería evocar, ¿no? Sino también los espíritus de otras personas que por ciertas circunstancias se encontraban en un estado de mucha angustia. Inmediatamente después, el medium recibió la siguiente comunicación. Dice, estoy en un terrible abismo, ayudadme. Oh Dios mío, ¿quién me sacará de este pozo? ¿Quién tenderá sus manos piadosas al desdichado que fue tragado por el mar? La noche es tan oscura que tengo miedo. Por todos lados oigo el bramido de las olas encrespadas y no hay ninguna voz amiga que me consuele y ayude en este momento crítico. Esta noche profunda es la muerte con sus horrores y no quiero morir. Oh Dios mío, esta no es la muerte que vendrá, es la muerte que ha ocurrido. Estoy separado para siempre de los que me son queridos. Veo mi cuerpo y lo que sentía hasta hace poco no es sino el recuerdo de la angustiosa separación. Tened piedad de mí, vosotros que conocéis mi sufrimiento. Orad por mí, pues ya no quiero volver a sentir los desgarros de la agonía, tal como ha sucedido desde aquella noche fatal. Sin embargo, ese es mi castigo, lo presiento. Rogad por mí, os lo suplico. Oh, el mar, el frío, me van a tragar las olas. Socorro, tened piedad de mí, no me rechacéis. Nosotros dos nos salvaremos sobre esta tabla. Oh, me ahogo, las aguas van a tragarme y a mis parientes ni siquiera les quedará el triste consuelo de volver a verme. Pero no, veo que mi cuerpo ya no se balancea en medio de las olas. Las plegarias de mi madre serán oídas. Pobre padre, pobre madre mía, si ella pudiese imaginar el miserable estado en que su hijo se encuentra realmente, rogaría más. Pero cree que la causa de mi muerte ha santificado mi pasado. Me llora como a un mártir y no como a un desdichado que recibió su castigo. Oh, vosotros que lo sabéis, ¿seréis implacables conmigo? No, vosotros intercederéis por mí. Bueno, esta es la comunicación que recibió el medium de este espíritu que firma con el nombre de François Bertha. Y fijaos, a pie de página del libro, el traductor nos deja una nota diciendo que el lector notará un cambio en el nombre del espíritu, cuyo mensaje se transcribe aquí. No obstante, tanto en el título del presente testimonio como en el índice de esta obra, del cielo y del infierno, consta el nombre de Ferdinand. Bueno, también se ha verificado este hecho en todas las ediciones francesas consultadas. Es un dato curioso. Y bueno, en ese momento el medium que había recibido esta comunicación no sabía de qué espíritu se trataba, ¿no? No le venía a la cabeza ningún recuerdo de ninguna persona con ese nombre. Por lo tanto, simplemente llegó a la conclusión de que era un espíritu de una persona que había fallecido en el mar y que de forma espontánea se había manifestado. Un tiempo después descubrió que su nombre pertenecía a una de las víctimas de un naufragio, un naufragio de esa zona que ocurrió el día 2 de diciembre de 1863.
La comunicación había sido transmitida el día 8 del mismo mes, ¿no? 6 días después del accidente. Este hombre había perecido mientras intentaba salvar a la tripulación del barco en el que se encontraban, en un momento en el que él creía que ya estaría librado de la muerte. Claro, y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué este espíritu no se manifestó a algún miembro de su familia, ¿no? En lugar de manifestarse a aquel medium que no conocía de nada. Bueno, pues esto tiene un motivo, ¿no? Que ya estudiamos en su momento en el estudio del libro de los mediums, y es que los espíritus no pueden encontrar en cualquier persona las condiciones fluídicas necesarias para que la comunicación entre la persona encarnada y el espíritu pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Pero hay otro motivo adicional, y es que el espíritu, dada la turbación en la que se encontraba, pues no tenía la libertad de escoger, ¿no? Por lo que fue conducido tanto por instinto como por atracción hacia este medio. Fijaos qué curioso. Se podría decir que este espíritu tenía el presentimiento de que allí encontraría a una simpatía particular, al igual que también les ocurrió a otros que se encontraban en situaciones parecidas. Y no podemos omitir que en el caso de la familia de Ferdinand, pues era ajena, ¿no?, a la creencia espírita, y perfectamente podría haberse dado el caso de que no hubiera aceptado tal manifestación. En la explicación precedente hay algo muy interesante. Kardec nos dice que este espíritu fue conducido tanto por instinto como por atracción hacia ese medio, ¿no? Ya que éste tenía una aptitud especial para la producción de las comunicaciones espontáneas. Entonces yo quiero traer a colación, y así puede servir de repaso, un breve resumen del capítulo 16 del libro de los mediums, que va a tratar sobre los mediums especiales. En él se nos enseña que la mediumnidad presenta una gran variedad de matices que constituyen los denominados mediums especiales y que dependen de unas aptitudes particulares. Además, también hay que tener en cuenta las condiciones y los conocimientos del espíritu que se manifiesta, ¿verdad? Tengamos en cuenta que, aun hallándose los mediums en igualdad de condiciones en cuanto al poder mediúmnico, el espíritu va a dar preferencia a uno u a otro según el género de comunicación que desee transmitir. Y otra cosa importante es saber que el espíritu va a dar preferencia a un medium o a otro de acuerdo también con sus simpatías, ¿no? Ya lo hemos visto antes. Ferdinand, de alguna manera, pues sabía que en ese lugar encontraría a una persona con una simpatía sí, con una simpatía particular con la cual podría comunicarse. Avanzando un poquito más en el relato de este espíritu, bueno, si bien es cierto que su muerte se había producido hacía ya unos días, todavía se encontraba en el estado de transición, que vamos a explicar enseguida, y experimentaba todavía muchísima angustia. Él no tenía conciencia plena de su situación, se creía vivo, luchaba contra las olas y al mismo tiempo se refería a su cuerpo como si estuviera separado de él. Grita pidiendo socorro, dice que no quiere morir, pero inmediatamente después habla de la causa de su muerte e incluso puede reconocer que se trata de un castigo. Todo esto, dice Kardec, claro, denota la confusión de las ideas que casi siempre le sigue a las muertes violentas. Es lógico pensar que este espíritu todavía se encuentre en un estado de turbación, ¿no?, fruto del periodo de transición de la vida corporal a la vida espiritual. ¿Y en qué consiste esta transición? Bueno, pues no es otra cosa que ese periodo de tiempo en el que dejamos la vida corporal
para ingresar al plano espiritual en el momento de la desencarnación, o también llamada muerte física. Y para entender esto mejor, recordemos que el ser humano está compuesto por el alma, ¿vale? Se le dice espíritu cuando ya ha desencarnado. Está compuesto también por el periespíritu, que es la envoltura del alma, y siempre están juntos. Y por último se encuentra el cuerpo físico, que solo disponemos de él cuando vamos a encarnar en este plano físico, bueno, nos ayudamos, bueno, nos servimos de él, ¿no? Para, para pasar por las pruebas por las que cada uno tiene que pasar. Entonces, bueno, el fluido periespiritual, digamos que impregna absolutamente a todo el cuerpo físico y va a servir de vehículo para que todo lo que le ocurra al cuerpo físico sea el alma la que lo va a sentir, ¿vale? El alma va a ser la que perciba todo lo que le ocurra al cuerpo físico. Y también por intermediario de este fluido perispiritual, el alma va a actuar sobre el cuerpo físico y dirigirá sus movimientos. Bueno, en el momento en que ocurre la extinción de la vida orgánica, el alma se va a separar del cuerpo debido a la ruptura del lazo fluídico que se mantenía unido a él, ¿no? Pero bueno, aquí viene, digamos, la parte más complicada, ¿no? Porque esta separación nunca es brusca. El fluido perispiritual necesita desprenderse de los órganos de forma paulatina, de modo que la separación completa solo se llega a producir, esto es muy curioso, cuando no queda ni un solo átomo del perispíritu unido a una molécula del cuerpo físico. Por lo tanto, y esto lo tenéis en el recuadro de la diapositiva, la sensación dolorosa que experimenta el alma en el momento de la muerte depende de la suma de los puntos de contacto que existen entre el cuerpo y el perispíritu, así como del grado de dificultad y lentitud que presenta la separación. En el caso de Ferdinand, se entiende que en el momento del accidente que le llevó a la muerte, el espíritu estaba completamente unido al cuerpo, por lo que bueno, el alma tuvo que notar una fuerte conmoción. Además, durante esta transición hacia la vida espiritual se produce otro fenómeno, que es el de la turbación. El alma va a experimentar un embotamiento que paraliza de forma momentánea sus facultades y neutraliza en parte sus sensaciones. A medida que el alma se va liberando, es como si se fuera despertando de un largo y profundo sueño. Sus ideas son vagas y confusas al principio y poco a poco se siente más esclarecido y va recuperando la memoria. En unas personas ese despertar puede ser sereno y en otras, pues, eh, otras personas lo pueden experimentar con mucha ansiedad, ¿no? Y esto también ocurre con el despertar de, por ejemplo, de una persona que le han puesto una anestesia general, ¿no? Cuando se le pasa el efecto de la anestesia, pues unas personas reaccionan pacíficamente, se despiertan con mucha paz y otros, en cambio, pues vuelven al estado de vigilia con mucho nerviosismo y en ocasiones con muchísimo miedo, ¿no? Bueno, la transición se considera un estado normal en el momento de la desencarnación de cualquier persona y fijaos, puede durar desde algunas horas hasta incluso varios años. En el caso de este espíritu, sabemos que su muerte fue violenta y que su vida orgánica pues, fue aniquilada de repente, ¿no? De súbito, por lo que el desprendimiento del perispíritu no puede hacer otra cosa que comenzar, ¿no? Este desprendimiento comenzó después de la muerte física y no antes, ¿no?
no antes, como por ejemplo ocurre en el caso de las personas mayores, ¿no? Que sus últimos años de vida se sienten muy débiles, eh, se van debilitando, ¿no? Cada vez tienen menos fuerza, incluso hasta parece que les cansa muchísimo pensar, ¿no? Y, y al final, pues, bueno, normalmente acaban desencarnando de forma natural, ¿vale? Em, bueno, este espíritu, estamos hablando de Ferdinand, parece quedar aturdido e incluso cree estar vivo, ¿no? Hasta que al final llega a comprender su situación. Bueno, es muy interesante este estudio de la transición. No podemos ver todo en la clase de hoy, pero por último voy a añadir que cuanto menos materialista es la persona y cuanto más adelantada moralmente y más identificada también se encuentra con el plano espiritual, este desprendimiento va a durar menos tiempo. Me gustaría traer a colación otros libros de Allan Kardec. Vamos a empezar por el libro ¿Qué es el espiritismo? En el capítulo tercero, en el apartado El hombre después de la muerte, la pregunta 149 es muy interesante, ¿vale? Y nos va a ayudar a entender mejor el tema de hoy. ¿Influye el género de muerte en el estado del alma? El estado del alma varía considerablemente según el género de muerte, pero sobre todo según la naturaleza de los hábitos durante la vida. En la muerte natural, el desprendimiento se produce gradualmente y sin conmoción. Incluso suele comenzar antes de que la vida se haya extinguido. En la muerte en la muerte violenta por suplicio, suicidio o accidente, los lados se rompen bruscamente. Sorprendido de improviso, el espíritu queda como aturdido por el cambio que en él ha ocurrido, sin que pueda explicarse su situación. Un fenómeno bastante común en esos casos es la convicción que él tiene de no estar muerto, ¿ves? Al igual que le pasó durante un periodo de tiempo a Ferdinand. Y esa ilusión puede durar muchos meses y hasta muchos años. En ese estado, el espíritu va y viene, supone que atiende sus negocios como si todavía estuviera en este mundo y se asombra mucho de que no le respondan cuando habla, ¿vale? En el caso de este espíritu, aunque él ya se encontraba finalmente en el plano espiritual, todavía se pensaba que seguía luchando contra las olas, ¿no? Mientras intentaba mantenerse con vida. Bueno, esa ilusión no se da exclusivamente en los casos de muerte violenta, pues también se la encuentra en muchos individuos cuya vida fue consumida por los goces y los intereses materiales. Bueno, siempre lo recomienda el espiritismo, cuanto menos materialistas seamos, pues mucho mejor. Vamos al libro de los espíritus, que también incluye un apartado en el que nos explica cómo es el regreso de la vida corporal a la vida espiritual. Y en la nota que deja Kardec, en la pregunta 162, nos dice que en todos los casos de muerte violenta, como esta no se debe a la extinción gradual de las fuerzas vitales, los lazos que unen el perispíritu al cuerpo son más tenaces y el desprendimiento completo es más lento, ¿vale? Tal como acabamos de ver en el cielo y el infierno. Pregunta 163. ¿El alma cuando deja el cuerpo tiene de inmediato conciencia de sí misma? Conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación. ¿Experimentan todos los espíritus en el mismo grado y durante el mismo tiempo la turbación que sigue a la separación del alma y el cuerpo? No, eso depende de la elevación de cada uno. El espíritu que ya está purificado se reconoce a sí mismo casi inmediatamente, porque ya se desprendió de la materia durante la vida del cuerpo, mientras que el hombre carnal
cuya conciencia no es pura, conserva durante mucho más tiempo la impresión de la materia. De ahí que nuestro comportamiento durante la vida terrenal sea tan importante, ¿verdad? Cuanto más bien haga uno, cuanto más elevados sean nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, mejor será nuestro estado en el momento de la desencarnación y menos tendremos que reparar menos tendremos que reparar al haber cometido menos errores, ¿no? Eh, Al habernos trabajado, ¿no? en nosotros mismos eh, por desprendernos del orgullo, el resentimiento, el egoísmo, la ira, la venganza, ¿no? Todas estas imperfecciones. Vamos a continuar con Ferdinand. Bueno, 2 meses más tarde, el 2 de febrero de 1864, este espíritu se volvió a comunicar de forma espontánea al mismo medium y dijo lo siguiente: la piedad que habéis tenido de mis padecimientos tan horribles me ha traído alivio. Ahora comprendo la esperanza. Entreveo el perdón, pero solo lo obtendré después de que haya reparado la falta cometida. Sufro en forma constante, y si durante algunos momentos Dios permite que vislumbre el fin de mi desventura, lo debo a las oraciones de las almas caritativas que se apiadaron de mi situación. Oh esperanza, rayo celestial, cómo te bendigo cuando siento asomar en mi alma. Con todo, el abismo se abre. El terror y el sufrimiento absorben el pensamiento de misericordia. La noche, siempre la noche. El agua, el rugido de las olas que tragaron mi cuerpo, no son más que una pálida imagen del horror en que está envuelto mi pobre espíritu. Me siento más sereno cuando puedo permanecer junto a vosotros, porque así como la confidencia de un terrible secreto al corazón de un amigo nos alivia, también vuestra piedad, motivada por la confidencia de mis penurias, calma mi pena y le da reposo a mi espíritu. Vuestras plegarias me hacen bien, no me las rehuséis. No quiero caer en ese horrible sueño que se transforma en realidad cuando lo veo. Tomad el lápiz con más frecuencia, me hace tanto bien el comunicarme con vosotros. Bueno, ¿qué mensaje tan importante le acaba de comunicar este espíritu? Bueno, él como espíritu en estado de sufrimiento está abriendo su corazón al medium por el que siente una cierta simpatía y le está diciendo que cuánto bien le está haciendo, que qué alivio está sintiendo gracias a la piedad y a las oraciones que le dirigen. Eh, Nos decía en esta comunicación que ahora este espíritu comprende mejor la esperanza, ¿no? Comprende mejor lo que es el perdón. Y bueno, podría decirse también que está comenzando a ver el final del túnel. Y por último, fijaos cómo les ruega para que sigan con su trabajo mediúmnico, para que este espíritu pueda seguir comunicándose con ellos, ¿no? Y así poder sentir consuelo al tener a su lado a una persona, ¿no? Que él siente como un confidente. Y bueno, creo que este es un ejemplo del que todo el mundo podría sacar un gran aprendizaje, ¿no? Juzgar menos y consolar más, escuchar más y ayudar en todo lo que uno pueda. Bueno, aquí tenemos también otra pregunta del libro que es el espiritismo. Dice, ¿es útil la plegaria para las almas que sufren? Todos los espíritus buenos recomiendan la plegaria. Además, los espíritus imperfectos la solicitan como un medio de aliviar sus padecimientos. El alma por la cual se ruega experimenta alivio, porque la plegaria es un testimonio de interés. Y el desdichado siempre recibe consuelo cuando encuentra corazones caritativos que comparten sus dolores. Por otro lado,
Mediante la plegaria se lo estimula al arrepentimiento y al deseo de hacer lo necesario para que sea feliz. En ese sentido, es como se puede abreviar el sufrimiento del espíritu, si por su parte contribuye con su buena voluntad. Claro, también es sabido que no basta con que una persona o un espíritu, bueno, no, en este caso no vale con que una persona ore por otra persona, ¿no? O por otro espíritu para que éste deje de sufrir y se dirija al camino recto, ¿verdad? Es necesario igualmente que el espíritu o la persona por la que se ora, en virtud de su libre albedrío, tenga la voluntad de ponerse en marcha y hacer el trabajo que le corresponde. Cada uno, bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad y nuestros deberes que realizar, ¿no? Y es ahí cuando las personas de buena voluntad, de forma desinteresada, nos ayudan en ese proceso, ¿no? Todos nosotros podremos siempre encontrar la manera de ayudar de una manera u otra a aquel que lo necesita. Y sabemos que la oración es una gran herramienta que está al alcance de todas las personas. En la Revista Espírita de 1862, en el mes de agosto, un miembro de la Sociedad de París, bueno, formuló una pregunta muy interesante a propósito de una comunicación espontánea que dio, bueno, que recibió una señora. Y la pregunta es la siguiente. Los espíritus solicitan sin cesar las plegarias de los mortales. ¿Acaso los espíritus buenos no oran también por los espíritus que sufren? En tal caso, ¿por qué las plegarias de los hombres son más eficaces? Y fijaos en la respuesta que, por cierto, da San Agustín, ¿vale? Que, que podéis ver en la diapositiva, aunque tan solo es un resumen muy cortito, ¿vale? Dice San Agustín, hijos, orad siempre. Ya os he dicho que la plegaria es un rocío bienhechor que debe tornar menos árida la tierra seca. Ellos imploran vuestras plegarias, porque éstas tienen el mérito de las emanaciones terrestres que se elevan voluntariamente a Dios, y siempre les agradan porque proceden de vuestra caridad y vuestro amor. Para vosotros, orar es un acto de abnegación, para nosotros es un deber. El encarnado que ora por su prójimo cumple la noble tarea de los espíritus puros. Sin contar con el valor y la fuerza de estos, realiza sus maravillas. Lo característico de nuestra vida es consolar al espíritu apenado y que sufre. Pero una de vuestras plegarias es como ese collar que os quitáis del cuello para dárselo al indigente, o como el pan que tomáis de vuestra mesa para dárselo al hambriento. Por eso vuestras plegarias agradan al que las escucha. Por esta razón, hijos míos, los espíritus sufridores que me rodean alrededor vuestro os imploran vuestras plegarias. Nosotros debemos orar. Vosotros podéis orar. Bueno, yo creo que la respuesta de San Agustín era muy necesaria que la diera y que sobre todo se quedara registrada para reflexión de todos, porque bueno, al menos en mi caso, eh, sí que me he llegado a preguntar alguna vez que qué diferencia habría entre las oraciones que hacemos nosotros, ¿no? Las personas encarnadas, de las oraciones que hacen los espíritus superiores. Y creo que debe ser muy consolador, incluso muy emocionante, que espíritus que todavía se identifican tanto con el plano material, pero que ya se encuentran en la vida espiritual con todo el peso de su conciencia y en un estado de mucho sufrimiento, ¿no? Como, de hecho, como muchos espíritus se encuentran, y ver que personas normales como nosotros, que en muchas ocasiones no los conocemos, ¿no? Y que podríamos dedicar nuestro tiempo, pues no sé, a cualquier otra cosa,
Y en cambio, como es el caso de Kardec y de sus compañeros de la Sociedad de París, les dicen a los espíritus, venid a este centro siempre que podáis a instruiros, pero tened la certeza también de que estaremos orando por vosotros, porque sea el motivo que sea por el que sufrís, a nosotros nos importáis y no os vamos a juzgar, porque nosotros también somos espíritus imperfectos, ¿no? Y en realidad todos necesitamos de la indulgencia y de la caridad de todos los demás, ¿no? No nos vamos a engañar en esto. Y por supuesto, eh, la vibración y los pensamientos de la oración, de la plegaria, les llega cuando verdaderamente sale del corazón. Avanzamos un poquito más en el estudio del cielo y el infierno. Permíteme un segundo que beba agua, por favor. Bueno, algunos días después, este espíritu, Ferdinand, ya no se comunicó de forma espontánea, sino que fue evocado en una reunión espírita en París, donde se le formularon una serie de preguntas que él contestó a través de un medium, pero bueno, esta vez un medium diferente al de las anteriores veces. Las preguntas fueron las siguientes. ¿Quién os ha inducido a comunicaros espontáneamente a través de aquel otro medium? ¿Cuánto tiempo hacía que habéis muerto cuando os manifestasteis? Cuando os comunicasteis parecíais dudar aún de vuestra situación y experimentabais al mismo tiempo todas las penurias de una muerte horrible. ¿Tenéis ahora una mejor comprensión de vuestro estado? Habéis manifestado claramente que vuestra muerte era una expiación. ¿Podríais decirnos el motivo de esa afirmación? Eso será una enseñanza para nosotros y un alivio para vos. Mediante una confesión sincera, atraeréis la misericordia de Dios, la cual solicitaremos en nuestras plegarias. Y Ferdinand respondió lo siguiente. En principio pareciera imposible que un ser humano pueda sufrir tan cruelmente. Dios, qué penoso es verse constantemente en medio de las olas furiosas y padecer sin cesar ese suplicio, ese frío glacial que sube hasta el estómago y lo oprime. Pero ¿de qué sirve que os entretenga con esas cosas? ¿No debo comenzar por obedecer las leyes de la gratitud, agradeciéndoos a todos vosotros que habéis puesto tanto interés en mis tormentos? Me preguntasteis si me he comunicado mucho tiempo después de la muerte. No puedo responder con facilidad. Pensad y evaluad en qué horrible situación estoy aún. Creo que fui traído al lado del medium por una fuerza extraña a mi voluntad, y cosa imposible de comprender, me servía de mi brazo, perdón, me servía de su brazo con la misma facilidad con que en este momento me sirvo del vuestro, convencido de que me pertenece. En este momento experimento incluso un gran placer, así como un alivio especial, que por desgracia pronto cesará. No obstante, Dios mío, tendré fuerzas para hacer la confesión que me corresponde. Bueno, podemos ver que en este momento empieza a vacilar un poco, ¿no? Este espíritu al saber que debe hacer la confesión de la causa de la muerte que tuvo, ¿no? Que él afirma ser una expiación. Entonces, bueno, parece que después va dejando la duda atrás y a continuación dice, yo era muy culpable y lo que más me tortura es que me hayan considerado mártir, cuando en realidad no lo fui. En una existencia precedente ordené que metieran dentro de una bolsa a varias víctimas y luego las arrojé al mar. Orad por mí. Bueno, aquí tenemos datos muy interesantes. Fijaos cuando dice que creo que fui traído al lado del medium por una fuerza extraña a mi voluntad y cosa imposible de comprender, me servía de su brazo con la misma facilidad con que en este momento me sirvo del vuestro, convencido de que me pertenece. Bueno, primeramente parece estar diciendo que fue traído o guiado a la reunión mediúmnica
con la ayuda del brazo de otro espíritu, bueno, claramente más esclarecido que él, ¿no? Que podría ser perfectamente su guía espiritual. Y también está hablando de la manera que él tiene de comunicarse con los allí presentes, que es identificándose de alguna manera con el brazo del medium, ¿no? Y así moverlo para escribir el pensamiento que se les quiere transmitir, ¿no? En este caso estamos hablando de la psicografía directa o manual, que por cierto estuvimos estudiando ayer, ¿no? En el estudio de la revista Espírita. Bueno, esta psicografía directa o manual consiste en que el espíritu que se quiere comunicar actúa directamente sobre la mano del medio y le da un impulso que es independiente de la voluntad del medio. Y este espíritu dice todavía más. Dice, al llegar la hora de la confesión de la causa de su muerte, eh, declaró que en una existencia anterior ordenó que metieran en una bolsa a varias personas y luego las arrojó al mar. Claro, de ahí que él dijera que el tipo de muerte que tuvo sea una expiación. Y vamos a volver al libro de los espíritus con unas preguntas también muy interesantes. Kardec pregunta, ¿el hombre que cometió un asesinato sabía cuando eligió su existencia que se convertiría en un asesino? Y le responden los espíritus superiores, no, sabía que si optaba por una vida de lucha, tendría la posibilidad de matar a uno de sus semejantes, pero ignoraba si lo haría, porque el hombre casi siempre delibera antes de cometer el crimen. Ahora bien, el que delibera acerca de algo siempre es libre de hacerlo, ¿no? Si el espíritu supiera por anticipado que como hombre habrá de cometer un asesinato, estaría predestinado a ello. Sabed, pues, que nadie está predestinado al crimen y que todo crimen, así como cualquier otro acto, es en todos los casos el resultado de la voluntad y del libre albedrío. Además, vosotros siempre confundís dos cosas muy distintas, los acontecimientos materiales de la vida y los actos de la vida moral. Si a veces existe la fatalidad, es en esos acontecimientos materiales cuya causa es ajena a vosotros y que son independientes de vuestra voluntad. En cuanto a los actos de la vida moral, emanan siempre del propio hombre, quien por consiguiente siempre tiene la libertad de elección. En relación con esos actos, pues, nunca existe fatalidad. Bueno, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ninguna persona que se encuentra encarnada viene con el encargo de asesinar a nadie. Y si bien es cierto, lo vemos cada día en las noticias, que en el mundo pues el crimen ocurre diariamente, pues es cierto que en la mayoría de los casos la persona suele tener tiempo de reflexión antes de cometer este acto. ¿El asesinato es un crimen ante Dios? Sí, es un gran crimen, porque el que le quita la vida a su semejante trunca una vida de expiación o de misión, y en eso reside el mal. ¿Ven? Qué importante es tener esto en cuenta. Quien quita la vida al prójimo interrumpe una existencia donde esa persona debía reparar errores del pasado o bien debía cumplir con una determinada misión más o menos importante. En el asesinato, ¿siempre existe el mismo grado de culpabilidad? Ya le hemos dicho, Dios es justo, juzga la intención más que el hecho. ¿Disculpa a Dios por el asesinato cometido en legítima defensa? Solo la necesidad puede disculparlo. No obstante, si se puede preservar la propia vida sin atentar contra la del agresor, se debe hacerlo. Aquí tenemos otra pregunta muy, muy interesante. Dijo Jesús, quien ha matado a espada perecerá. Esas palabras no constituyen la consagración de la pena del talión y la muerte que se inflige al asesino no constituye la aplicación de esa pena. Fijaos lo que responden los espíritus. Dicen, cuidado,
os habéis equivocado acerca de esas palabras, así como respecto a muchas otras. La pena del talión es la justicia de Dios. Es Él quien la aplica. Todos vosotros sufrís a cada instante esa pena, porque sois castigados por donde habéis pecado, ya sea en esta vida o en otra. Quien haya hecho sufrir a sus semejantes se encontrará en una situación en que habrá de sufrir él mismo lo que haya hecho padecer a los demás. Tal es el sentido de esas palabras de Jesús. Pero con todo, ¿no os ha dicho también perdonad a vuestros enemigos? ¿Nos ha enseñado a pedir a Dios que perdone vuestras ofensas, así como vosotros habéis perdonado las de los demás, es decir, en la misma proporción en que vosotros habéis perdonado? Comprended bien esto. Esta es otra de las preguntas que no podría faltar en la codificación espírita, bajo mi punto de vista, porque si bien es cierto que existe la ley de Dios, ¿no? Y nadie debería de valorar esto como injusto, ¿no? Porque sabemos que Dios actúa con la más pulcra justicia. Al ser humano se nos ha dado la instrucción de respetar al prójimo y de perdonarlo, ¿no? Y bueno, por supuesto, sin que esto quiera decir que se deba tolerar ni el maltrato ni ningún tipo de crueldad, ¿no? Pero sí perdonar y respetar. Y bueno, por lo demás, no nos debemos de tomar la justicia por nuestra mano porque sabemos que la justicia de Dios llega a todos cuando corresponde, ¿no? Se podría decir que llega en tiempo divino. ¿En qué consisten los padecimientos del alma después de la muerte? ¿Las almas culpables son torturadas en llamas materiales? No hay defecto, no hay una imperfección moral, una mala acción que no tenga su contrapartida y sus consecuencias naturales en el mundo de los espíritus. Y para eso no hay necesidad de un lugar determinado y circunscrito. Donde quiera que se encuentre, el espíritu perverso lleva consigo su propio infierno. Además de las penas espirituales, existen las penas y las pruebas materiales que el espíritu, que no se ha purificado, sufre en una nueva encarnación, donde se lo coloca en una situación que le haga padecer lo que hizo padecer a otros. La tierra es uno de los lugares de exilio y de expiación, un purgatorio para los espíritus de esa naturaleza, del que cada uno se puede liberar si mejora lo suficiente para que merezca ir a un mundo mejor. Bueno, para ir terminando el estudio de hoy, vamos a leer la instrucción que ofreció el espíritu de San Luis a propósito del comunicado de Ferdinand, ¿vale? A mí siempre me resultan súper interesantes las instrucciones que hacen los espíritus. Dice San Luis, esta confesión llevará un gran alivio al espíritu. Dice, sí, él era muy culpable. Con todo, la existencia que acaba de dejar ha sido honrosa. Fue amado y estimado por sus superiores. Todo eso es el fruto de su arrepentimiento y de las buenas resoluciones que adoptó antes de volver a la tierra, donde se propuso ser comprensivo para compensar la crueldad anterior. La abnegación de la que dio pruebas era una reparación, pero también fue necesario que rescatara las faltas pasadas mediante una última expiación, que fue la de la muerte cruel que padeció. Él mismo quiso purificarse a través del sufrimiento de las torturas que infligió a los otros. Además, notad que una idea lo persigue, que es el remordimiento de que se lo considere un mártir. No os quepa duda de que se tomará en cuenta esa humildad. Por último, ha dejado el camino de la expiación para ingresar en el de la rehabilitación. Podéis sostenerlo con vuestras oraciones y lo ayudaréis a que avance con paso más firme y decidido. Bueno, nos dice San Luis que ya en el plano espiritual, antes de reencarnar, ese espíritu se arrepintió del mal que causó a otras personas. Entonces voy a compartir una última pregunta del libro de los espíritus que dice, ¿cuál es la causa del arrepentimiento en el estado espiritual?
el deseo de una nueva encarnación para purificarse. El espíritu comprende las imperfecciones que le impiden ser feliz. Por eso aspira a una nueva existencia en que podrá expiar sus faltas. Entonces, bueno, gracias al arrepentimiento volvemos al cielo y al infierno. Gracias al arrepentimiento de este espíritu, Ferdinand, en el plano espiritual, antes de su reencarnación, pues tuvo la motivación de tener un mejor comportamiento en su última existencia, motivo por el que sus allegados le tenían en gran estima. Y claro, otro paso era necesario, ¿no? Que es el de la reparación, y que también lo conquistó gracias a su abnegación. Y por último, digamos que solamente quedaba el último paso, ¿no? El último escalón, que es el de la expiación, para borrar la huella de la falta que cometió en el pasado, ¿no? Y que fue, o sea, se llevó a cabo a través de la muerte que sufrió en el naufragio. Para terminar la clase de hoy, voy a compartir un pequeñito extracto del capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, que dice así: aquel que se eleve con el pensamiento, de modo de abarcar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte que merece, sin perjuicio de la que le corresponderá en el mundo de los espíritus, y descubrirá que la justicia de Dios nunca cesa. El hombre jamás debe olvidar que se halla en un estado inferior en el que solo lo retienen sus imperfecciones. Ante cada vicisitud debe decirse que si perteneciera a un mundo más elevado, no le sucedería eso, y que de él depende no volver más aquí, trabajando para su mejoramiento. Y como dice Kardec en el libro El cielo y el infierno, no olvidemos que el espíritu es siempre el árbitro de su propio destino. Aquí os voy a dejar la bibliografía y os doy las gracias por compartir este estudio conmigo.